Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Vista. Hola, Flor. Hola, Amalia, qué gusto. Aquí estamos una Igual. vez más, ¿eh? Sí, en un programa muy especial, Flor, porque lo vamos a dedicar enteramente a una enfermedad que se da con bastante frecuencia en nuestro país, que es la diabetes. Claro que sí, seguramente la teleaudiencia tendrá a alguien cercano o por ahí alguien que está mirando y va a ser muy interesante porque va a estar enfocado, si bien en la oftalmología, en otros temas también. Totalmente. Y en el contexto del Día Mundial de la Diabetes, Ahí está. el Consejo Argentino de Oftalmología hace una campaña en todo el país. Son más de 140 sedes a nivel nacional, tanto en la parte pública como privada, para detección temprana de la diabetes. Buenísimo, estar muy atentos. Excelente. Y nos van a acompañar dos personas que quiero mucho, las dos de mi hospital. Ah, bueno. Sí, una clínica médica que sabe muchísimo del tema y un médico oftalmólogo también especialista en el Del tema. Santa Lucía, todo, Totalmente. gran hospital. ¿Nos Bueno. acompañan? Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista y vamos a entrevistar, como les adelantamos con Flor, a una especialista en clínica médica que sabe muchísimo del tema, la doctora Gabriela Badino. Gracias, Gaby, por venir. Muchísimas gracias a ustedes Hola. por invitarme acá, al Hospital Santa Lucía, al servicio de clínica médica, a mi jefa, la doctora Silvia Sals, que me introdujo en este mundo de los diabéticos. Qué bueno. Donde el paciente diabético necesita mucha contención, Totalmente, mucha empatía, sí. Claro. Y ayuda y acompañamiento, ¿no? Sí, y me consta que todo el grupo se lo brinda. Te voy a presentar, Gaby, a nuestros televidentes. La doctora Badino es especialista en clínica médica, tiene un máster en biología molecular, es médica de planta, como ella bien lo dijo, del Hospital Santa Lucía, de mi hospital, y pertenece a la red de diabetes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y con Florencia hablábamos fuera de cámara, ¿hay muchos diabéticos en nuestro país, Gaby? El 12,7% según los informes, los últimos, del 2018, ¿no? Pero en el mundo el problema es que cada vez los diabéticos crecen día a día. En este momento, datos del 2021, 537 millones de personas viven con diabetes. Wow. 500. Imaginártelo en tu cabeza es muchísimo. Es muchísimo. Imagínense que en los años 80 eran 108 millones de personas y ahora subió a 537 millones. Y no solamente eso, sino que va aumentando la mortalidad y la morbimortalidad cada día más. Claro. Desde hace 20 años aumentó un 70% de los pacientes que mueren por diabetes. ¿Y qué factores, no? ¿Será...? El tema es la obesidad como principal factor, porque el 90% de los diabéticos de nuestro gran mundo de diabéticos son los diabéticos tipo 2. Entonces, la obesidad de la mano, el sedentarismo y la mala alimentación es lo que lleva a que tengamos tanto porcentaje. Esto sumado que el 50% de los diabéticos desconoce la condición. Claro. De hecho, cuando vienen al hospital, uno les informa que es diabético, pero yo nunca tuve síntomas. De hecho, no tienen estos síntomas evidentes. Y entonces, bueno, lo desconocen y así van transitando hasta que se infartan, tienen un accidente cardiovascular. Problemas renales. Problemas renales, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes los síntomas y signos agudos, por favor, ¿no? Como son, por ejemplo, la sed excesiva, mucha sed, polidipsia, poliuria, se hace necesidad continua de ir a hacer pis, a orinar, infecciones urinarias a repetición, heridas en la piel, esto es muy importante, que no curan, que no cicatrizan rápido, la piel muy seca, cosquilleos en manos y pies. Muchos pacientes vienen con cosquilleos y no saben por qué, y por esto. Y a lo mejor no le dan importancia. No. Claro, creen que se durmió un poquito la mano. Totalmente, totalmente. Bueno, visión borrosa, ¿no? La pérdida de agudeza visual, disfunción sexual como otro problema, entre otros, ¿no? Pero estos son los más importantes y luego vienen todas las complicaciones como son
los accidentes cerebrovasculares, los infartos, las enfermedades renales. Claro. La diabetes es la primer causa de pérdida de visión, de ceguera, que se puede prevenir entre 40 y 74 años. Qué bárbaro. ¿No? Y eso lo desconocen. Sí, claro que se desconoce. Es que aparte la psicología del paciente diabético es muy especial, ¿no es cierto? Sí, sí, hay que remar los pacientes diabéticos porque es una enfermedad demoledora que te va destruyendo. Ah, sí, no, ¿hay forma de pararla? ¿Hay forma de revertirla? Sí, la clave es mantener un nivel de glucemia lo más normal posible, por lo menos menos de 110, o sea, eso es un lujo. Pero ellos tienen todas estas complicaciones, tanto cardiovasculares, renales, en el cerebro y en los miembros, por el nivel continuo de azúcar elevada, de hiperglucemia, que le decimos nosotros, en sangre. Entonces esto daña todos los órganos. Claro. ¿Y cómo se previene esto? ¿Cómo uno mantiene los niveles de azúcar normales, de glucemia normales? Con 3 bases. Ejercicio. Claro. Dieta y tratamiento farmacológico, oral o insulinas. Siempre con un control médico y de la glucemia. Claro, cuando hablas de movimiento del cuerpo, alcanza por ahí con que por lo menos se camine bastante. Sí, en realidad porque uno imagina, bueno, el ejercicio gimnasio. debe ser continuo. Claro. Son 150 minutos por semana que uno le pide al paciente. 30 minutos por día. Continuo es todos los días. Me puedo saltar un día, pero no 2. Entiendo, perfecto. Porque esto hace que la insulina aumente la sensibilidad de la insulina, la poquita que tenemos, y que la pueda aprovechar y que bajen los niveles de azúcar. Y tiene que ser intenso, tengo que transpirarla, tengo que sentir que estoy cansándome. Sí, haciendo algo aeróbico, ¿no? Haciendo algo aeróbico. El tema es que al principio a nosotros les recomendamos a nuestros pacientes que el ejercicio sea de intensidad leve, y poquito tiempo. Porque ellos ya tienen una vasculopatía declarada, entonces hay que hacerlo de manera paulatina. Pero es clave, estos 3 pilares son claves. Claro. Tanto la dieta, alimentación, acompañada con un nutricionista de manera adecuada, y depende de qué comorbilidad tenga el paciente, el ejercicio y el tratamiento farmacológico. Perfecto. Que tratamiento farmacológico, tanto oral como insulinas, en nuestro país tiene una cobertura nacional por ley. Exactamente, es bueno que lo digas. Esto quiere decir que no tienen que pagar los pacientes. Ay, qué bien, qué importante. Y eso. bueno, entran a un programa en Capital Federal, tiene su propio programa para diabetes. Provincia de Buenos Aires está inscrito en el PRODIABA. ¿Qué es PRODIABA? PRODIABA es un programa que atiende en la provincia de Buenos Aires, donde el paciente va al hospital con su documento y con la declaración de negativa del ANSES, que no tiene una cobertura una prepaga, o una obra social, una prepaga, y bueno, lo ve el médico y ahí le prescribe el tratamiento farmacológico más los insumos no farmacológicos, o sea, las tiritas reactivas. Para que se lo digan, claro. En Capital Federal tenemos un programa similar, que es el paciente acude al hospital con el DNI, también la negativa de que tiene una obra social o la prepaga, y bueno, el CESAC, uno le prescribe la medicación, el CESAC, que es el centro de salud, le otorga la medicación. Perfecto. Y los insumos no farmacológicos como las tiras y el aparato para medir. Claro. Y si vos tenés obra social o prepaga, la obra social se hace cargo, te lo tiene que dar sí o sí. Qué bárbaro. Y aparte de eso, ¿sabés, Flor, que Gaby está con un grupo de colegas en el hospital celebrando siempre los 14 de noviembre, ¿no? 14 de noviembre. Con jornadas abiertas a toda la comunidad. Contá eso un poquito. Sí. El 14 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Diabetes, donde hacemos jornadas de diagnóstico. Hay estaciones saludables con medición de glucemias, de presión, y bueno, ahí uno detecta si alguien tiene hiperglucemia o no, si no se acercan para preguntarnos cuál es el tratamiento adecuado, nutricionistas, ¿no? Esto pasa siempre todos los años en el hospital, y bueno, todos los 14 de noviembre hacemos, y además los hospitales se iluminan en este periodo de azul,
por este logotipo. Claro, mirá. Que es el círculo azul que nos identifica como Día Mundial de la Diabetes, que lo ha declarado la OMS, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué lo declara? Por esto, ¿no? Por esta epidemia de la diabetes que cada día es más. Claro. Que cada día son más los pacientes y no lo conocen o no se cuidan. Claro. Porque la enfermedad es una enfermedad que no se toma vacaciones. Claro. Ya está declarada y hay que trabajar. Hay que trabajar con los tres pilares todo el tiempo. Y toda la familia, porque hay tiene que acompañar, ser un cambio de actitud de toda la familia. Hay que acompañar con la alimentación. Hay que acompañar mucho. Son muchas las caídas que tienen los pacientes diabéticos y la alimentación también es otro tema, porque son basadas en proteínas y poco carbohidrato, que no es económico. Totalmente. Claro, y además que a veces la familia se reúne y bueno, no te va a hacer nada, un poquito, no, hay que tener una gran conciencia, mucho cariño y mucho amor y acompañarlos de verdad. Sí. No dejarlos afuera. Y interesante. Muchas veces la diabetes va asociada a la hipertensión arterial y es otro factor importantísimo a tener en cuenta, ¿no? Sí, es otro factor que hay que medir en forma continua en los pacientes diabéticos, porque junto con la alteración de los lípidos es otro de los factores que agrava todas las cardiopatías. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer muchos énfasis en la presión arterial, en los lípidos, en implementar el tratamiento, ¿no? Eso es el cigarrillo. Es otro, el tabaco también. Otro factor que uno le insiste a los pacientes que lo dejen. Entonces, son varios los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Gabriela, y el chequeo, para el que nos está mirando, es cuando uno se hace un análisis que el clínico nos envía para hacer de rutina, ¿alcanza con ver ahí la glucemia? ¿O hay otro chequeo que hay que hacerse más profundo? Con una glucemia, por ejemplo, una glucemia de 200, ¿no? Y uno ya tiene sed excesiva, ahí ya tenemos un diagnóstico. Okay. Si la glucemia también puede ser prediabético. Por ejemplo, si tenés una glucemia en 115, que el médico en la rutina, el chequeo de rutina de una glucemia de 115, ya entras en la categoría de prediabético, que eso también ha crecido de manera abrupta, son 500 millones en el mundo, y lo que necesitamos acá es dieta y ejercicio. También intenso, acá sí partimos de moderado a intenso, y eso es lo único que en este momento es el gol estándar, es el cambio de estilo de vida. Perfecto. Una persona que tiene esos valores tiene que introducirse a un cambio de estilo. Perfecto. Por eso es tan importante que toda la familia apoye, ¿no es cierto? Claro, y los chequeos. Es fundamental esto que vos decís y es muy importante las jornadas que se hacen en el hospital, que intervienen clínicos, oftalmólogos, nutricionistas, con Norita le cae a la cabeza, enfermeros, es sumamente importante. Sí. Gaby, te agradecemos muchísimo que hayas venido. También quiero agradecerle a la licenciada Nora Lecay, ¿no? Sí, que ella es la nutricionista del hospital y siempre ella es la que acude cuando yo le pido ayuda para las dietas de los pacientes diabéticos, y es todo el tiempo, esto es continuo, sí. Bueno, gracias Gaby. Por favor, muchas gracias a ustedes. Al contrario, y nos estamos viendo en estos días en el hospital. ¿Cómo no? ¿Vamos a una tanda? Sí, ¿no? vamos y seguimos con más. Con más diabetes, pero esta vez desde la parte oftalmológica. No se vayan, volvemos en pocos segundos. Bienvenidos a este segundo bloque de La Vista y esta vez para hablar del impacto de la diabetes en los ojos de los pacientes que la padecen. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Marcelo Eduardo Lagos Croto. Gracias, Marcelo, por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. No, felices de tenerte. El doctor Lagos es médico oftalmólogo, especialista en retina y es médico de planta del Hospital Santa Lucía, de mi hospital. ¿Y
¿Cuándo hay que consultar al oftalmólogo, Marcelo, cuando el paciente es diabético? Siempre. Ahí Siempre. está. Y de hecho es bueno, como oftalmólogos, cuando vemos un paciente, aunque sea por un simple anteojo, preguntarle en el interrogatorio que hacemos, bueno, ¿por qué viene? Bueno, veo de cerca malo. Sí. ¿Usted es diabético? Incluso en chicos. ¿Alguna enfermedad general o algo? Claro. Hay algunos mitos también en cuanto al tema. No, yo no soy diabético. ¿Y por qué? Porque coagulo bien. Qué suerte. No, a mí no me gustan los dulces. No, yo no soy diabético. Perfecto. ¿Cuánto hace que no se hace un examen, un análisis? 15 años. Lo vemos a diario eso, lo vemos a diario. Claro, Es mentira. Sí, claro. Lo vemos a diario. Sí. Qué bárbaro. Sí, es cierto. Y una consulta al oftalmólogo, sencillamente con ponerle gotitas, dilatarle la pupila y hacerle un fondo de ojo, ¿es suficiente? Sí, pero A ver. tener en cuenta algunos detalles. Como por ejemplo, que si ese paciente, muchas veces nos caen pacientes a hacer fondos de ojo y hay que tener en cuenta por qué el fondo de ojo, qué importancia tiene el fondo de ojo. Yo puedo ver que se marcan vasos a través de la piel, Sí. pero no los veo. El fondo de ojo es el único lugar del cuerpo que uno puede ver la circulación tal cual es, como si tuviera un plástico. ¿Sí? Yo digo a la gente, es la cañería transparente. Usted Qué tiene ladrillos bárbaro. transparentes en su casa. Entonces Es así. puedo detectar señales precoces de una enfermedad como la diabetes, entre otras cosas, hipertensión claro. arterial, alguna cosa. Entonces es muy importante verlo, muy importante verlos dilatados y también tener en cuenta una correlación que hay muy directa entre lo que es la enfermedad clínicamente y lo que vamos a encontrar. Porque si el paciente le diagnosticaron la enfermedad hace muy poco tiempo, es bastante improbable que le encontremos algo. Claro. Pero si ya lleva varios años de diabetes y encima diabetes mal controlada, es muy probable que encontremos lesiones. Y a veces no aparecen en el fondo de ojo, digamos, central y aparecen en la periferia. Claro, por eso con el fondo de ojo que le puede hacer un clínico no es suficiente y es bueno la Vale la pena que consulta. se lo haga, vale la Obvio. pena que se lo haga y hay clínicos que ven o cardiólogos que ven el fondo de ojo, pero es bueno que también lo derive al oftalmólogo para que se lo miren. Claro. Perdón, no para preguntar, ¿qué es la retinopatía de la que se habla diabética? Bueno, justamente uno de los lugares predilectos que tiene la enfermedad para lastimar es el ojo. Que ¿Por qué será, no? ¿Por su sensibilidad? Es uno de los lugares, sí, no es el único lugar. No es el único lugar y algunos factores oftalmológicos, entre comillas, protegen, como por ejemplo un miope muy alto o una persona que tiene glaucoma. Ajá. Entonces a veces no hay que confiarse en eso solamente. Si el paciente es diabético, merece un enfoque interdisciplinario, no solamente Claro. lo que nosotros miramos del fondo de ojo. O sea, Claro. miope muy alto y en una de esas no le da nada o les da unas pequeñas hemorragias y no significa que los riñones de ese paciente estén bien Estén o funcionando el resto bien. del cuerpo esté bien. Claro. El enfoque es completo. Y dentro del enfoque completo, también yo cada vez le pido más a los pacientes que me traigan los análisis para verlos. Claro. Porque es muy común que nos digan, no, estaban bien, ¿eh? Claro. También me gustaría verlos. Y uno de los estudios que también agregamos, aparte de la glucemia, que es fundamental, es, yo le hago mucho hincapié y énfasis en lo que se llama hemoglobina glicosilada, Ajá. que es lo que marca los picos de los últimos 3 meses. Claro. Porque hay pacientes que dicen, como me van a sacar sangre, hice claro, una letra una semana. claro. Entonces le da una glucemia que no es del todo cierta. Claro. Ajá, perfecto. Sí. ¿Y no tiene nada que ver con la persona que come mucho dulce? Por eso, Tiene que perdonar ver con la que no se ignorancia. cuida, con todo, Claro, con con todo. todo. Pero hay gente que dice, no, pero a mí no me gustan los dulces, y sin embargo es diabético. Claro. Y la pregunta del millón es, porque es una enfermedad que tiene mucho que ver con el entorno, con quien está. ¿Por qué motivo una persona que vio morir de pronto a un progenitor ciego por diabetes no se cuida? Esa es la pregunta. Y ahí viene la otra cuestión. Uno no es diabético solamente, es diabético con la plata que no alcanza, con los nervios, con la inseguridad, con lo afectivo y con todo. Y es normal que el paciente diabético tenga momentos de rebeldía en donde diga, no, ¿por qué no puedo comer esto? ¿Por qué Claro. tengo que hacer esto? Claro. Y ese momento lo va deteriorando. Hay que cuidar entonces. Hay que cuidar, exactamente. por eso Ver el es muy entorno, importante, incluso yo cuando veo a un paciente diabético y con ya lesiones y todo, le aconsejo todo lo que tenga línea directa de sangre con él, háganse controles. Perfecto. Medicina preventiva. Ujú. Lamentablemente, por suerte hay campañas y todo, pero creo que tendríamos que tener más campañas a nivel masivo. Claro.
había una campaña, entre comillas, que era el servicio militar, donde a los 18 años se revisaba a todo el mundo dentro de lo imperfecto que era, porque revisaba a una parte sola de la población, excluía a las mujeres. Ah, claro. Y ahí saltaban algunas cosas. Claro, saltaban enfermedades que no... Había gente que no iba al médico nunca. No había ido que la nunca primera al vez médico. era en el servicio militar. Qué interesante lo de las campañas, ¿no? Las campañas son importantes claro. Y la concientización. Sí, justamente pensaba en eso. En este momento estamos en la semana del 14 de noviembre, que se instauró a partir de generar conciencia en la población, esto viene por la Organización Mundial de la Salud, coincidiendo con el cumpleaños de uno de los descubridores de la insulina. Ajá. Mirá Qué vos. bárbaro. Casi nada. Qué te bárbaro. parece? El otro de los Justo. descubridores era un estudiante de medicina de 4º año. Mirá, un Un estudiante estudiante de medicina. haciendo investigaciones. Hace casi 100 años de esto, que consiguió salvar la vida de millones de personas. Qué bárbaro. Qué grandioso, qué grandioso. Como el doctor Lagos, que trae Claro a colación que sí, todas estas cosas. estas Sí, tips. sí. Marcelo, para la población en general, si tienen antecedentes de los padres o los abuelos diabéticos, es mucho más importante que se controlen aún, ¿no? Es importante que nos controlemos todos, pero si hay antecedentes, mucho más. Con antecedentes, Perfecto. mucho más. Ojo, la diabetes no es una enfermedad. Yo le digo a la gente, sin malinterpretar, ojalá la diabetes doliera, Claro. porque se controlaría mucho más. Claro. No da síntomas. O se de hecho, viera, ¿no? Como... Hay algunas fotos que tengo ahí de pronto hay lesiones de fondo de ojo, se ven hemorragias, incluso a veces más de las que uno podría suponer, y el paciente ve bien. Qué Y increíble. viene, no, pero yo vengo a cambiarme los anteojos Mira, nada acá más. tenemos, creo, alguna Bueno, entonces, esto imagen. ya es un caso extremo. Esto es una paciente diabética fotocoagulada. Después vamos a hablar un poco de lo que es el que se le hizo tratamiento. láser, ¿ves? Todas esas manchas que están ahí son láser. Eso, el ombliguito ese del medio es la mácula, que es la zona de máxima visión del ojo, que es lo que trata de proteger, lo que tratamos de proteger cuando hacemos láser. Tratamos de justamente no meternos ahí. De preservar la A ver si mano. podemos pasar alguna otra. A ver si tenemos por allí. ¿Cómo se ve? Esos ya son casos más extremos. Esto es lo mismo, es la misma paciente con un estudio contrastado, donde se inyecta una sustancia de contraste y se va viendo cómo es la filtración. Que es uno de los estudios que se pueden hacer para interesante. controlar. Retinofluoresceinografía, o RFG. Lo ponemos RFG, siempre es más fácil. Sí, que es un estudio que tiene muchísimos años. Y viendo el láser, hablando de esto, es uno de los tratamientos que se hacen Uno de los tratamientos que se hacen. Ahora, la idea de esto, yo le digo a la gente, lo bueno en un edificio no es tener un buen matafuego. O sea, hay que tener un buen matafuego. Lo bueno es no tener que usarlo. Claro. Entonces, la idea de los tratamientos de diabetes, uno en realidad lo que busca es no tener nunca que usarlos, porque el láser no deja de ser una quemadura controlada. Cada uno de esos puntitos que yo hice ahí son zonas de no visión. O sea, estoy sacrificando zonas de una parte de la retina para proteger otras. Qué bárbaro. Entonces, lo ideal sería... no tener que hacer. Está bárbaro el matafuego, pero lo ideal sería no tener que usarlo nunca. Claro. Entonces, ¿y cómo se consigue eso? Tratando de estar lo más controlado posible en la enfermedad de base. Claro. Uno de los tratamientos justamente es el láser. Pero el láser, de alguna forma, estamos hablando ya de tratar complicaciones. Y el gran problema de esto es que estamos tratando complicaciones de una enfermedad que no curamos, tratamos. Claro. Y por eso es tan importante el seguimiento y el hacer clic en la cabeza. Y una de las cosas que se dice también, y eso corre para cualquier cosa que es rehabilitación, es, bueno, lo que no se hizo ya está. Pero de aquí en más empezar a... No podemos retar a nuestro paciente diabético, mire, usted, la culpa... No, lo que no se hizo, ya está. Pero de aquí en más es muy importante hacer el clic. Claro, para entusiasmar Porque de nuevo. inexorablemente, si no, no hay forma. cada vez va a ser peor. Sí, vas en picada. Y muchas veces, si los pacientes son grandes y vienen solos a la consulta, ¿vos le pedís que vuelvan acompañados? Uno de los grandes próceres que tenía la oftalmología era Ricardo Dodds, y él decía que para operar a un paciente, que es otra de las cosas que tenemos como opciones, pero ya en un tratamiento más avanzado, digamos, de enfermedad, él citaba a los pacientes 3 veces y con familiares. Mira. Porque demoraban 3 veces, porque hay también, y es humano eso, un fenómeno de negación. De la enfermedad, sí. No, pero yo no soy diabético, no, pero escúchame, tiene 200. No, pero estaba muy nervioso, no, por ahí. Claro. Hay como una negación. Sí. Qué bárbaro. Y es humano que ocurra eso. Gracias, Marcelo, otra vez. No, al contrario, Gracias, un placer.
Bueno, nos vamos, Flor. Muy interesante, Imi. Todo un programa dedicado a la diabetes y una vez más repetimos que el 25 de noviembre el Consejo Argentino de Oftalmología hace toda esta campaña en todo el país, es nacional. Excelente. Más de 140 lugares donde se va a controlar a los pacientes. Buenísimo, buenísimo, Amalia. Nos vemos la próxima semana. Dale, la próxima con más. Más a la vista, Ahí. el martes a las 17:30 aquí en Canal Metro. Gracias.